bandera. Y el sargento le dijo, no, más bien animemos al batallón para que estemos justo atrás de la bandera. Lo que necesitamos hacer es tomar este versículo de Juan y no amoldarlo a nuestra experiencia, sino nuestra experiencia moldarla a este versículo, ¿no le parece? Y en vez de desentendernos de este versículo, llenémonos de poder espiritual y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, porque la mayoría de nosotros somos creyentes incrédulos. Lo que Jesús nos pide que hagamos superficialmente parece imposible. Por eso el mensaje de hoy lleva como título ¿Cómo hacer lo imposible? Lo imposible se vuelve posible cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y quiero que veamos que de seguro podemos y debemos no solamente igualar, sino aún exceder las obras de Jesucristo si es que entendemos el ministerio del querido Espíritu Santo de Dios. Veamos los versos del 16 al 18 de Juan capítulo 12. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Note que en la Biblia la palabra consolador está con mayúscula, porque se refiere a otra persona, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús dijo vendré a vosotros, no está hablando de lo que nosotros llamamos la segunda venida de Jesucristo. Él está hablando de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu Santo iba a venir y Jesús dijo, soy yo el que estoy viniendo. Porque Cristo y el Espíritu Santo no pueden ser separados. La mejor definición que sé del Espíritu Santo, o una buena definición, es Cristo en el cristiano. Él debe morar en el creyente. Note lo que dice el versículo, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, porque mora en vosotros y estará en vosotros. La palabra morar es una palabra interesante. Significa tomar residencia permanente. Ron Dunn, que ya está en el cielo, fue uno de mis queridos amigos y uno de los mejores predicadores que he conocido. Él solía decir algo que yo frecuentemente lo cito. Él decía, nuestro corazón no es un hotel con la hora de salida a las 12 del día, el día domingo. Cuando el Espíritu Santo viene, no solo viene a vivir con nosotros, sino también a morar en nosotros. Jesús también dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, dice que no vamos a ser como huérfanos, o sea, como niños cuyos padres se han muerto. Usted no va a ser como un niño de la calle, y la promesa de Jesús es que Él vendrá para morar con nosotros permanentemente. Ahora, cuando Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, esa promesa es posible solo con la venida del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a aprender 4 cosas sobre por qué vino el Espíritu Santo, y por qué nosotros debemos no solo igualar, sino exceder los trabajos del Señor Jesucristo. Bien, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Primero, para producir las obras de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios que produce las obras de Jesús. Vean lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El énfasis está en la frase otro consolador. En el idioma griego hay 2 palabras para otro. La una palabra significa otro de una clase diferente, y la otra palabra significa otro de la misma clase. Hagamos un breve paréntesis aquí y hablemos de transportación. Supongamos que usted tiene un caballo y un buen día dice, voy a conseguir otra forma de transporte. Me voy a comprar una bicicleta.
Así que usted utiliza la palabra otra para referirse a otra forma de transporte. Pero la palabra que Jesús utilizó en este pasaje hace referencia a otro de la misma clase. Cuando usted dice, me voy a comprar otra bicicleta, tal vez la adquiera más grande o más fuerte o con más innovaciones técnicas, pero será otra bicicleta, otra de la misma clase. Cuando Jesús dijo otro consolador, no dijo que sería un consolador de una clase diferente. En realidad Él dijo, ustedes van a recibir a alguien exactamente como yo. Por eso es que el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que cuando el Espíritu Santo viene, ¿quién viene? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Pues ambos, no hay distinción. El Espíritu Santo es Cristo en el cristiano. ¿Por qué Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán? Porque Jesús, de acuerdo a su promesa, siempre las estará haciendo. Y como Él mora en nosotros permanentemente, por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros también las haremos. Cuando era joven, leí un librito titulado ¿Qué haría Jesús? A lo mejor usted también lo ha leído. Y los que no lo han leído preguntarán, ¿de qué trata ese librito? Bien, se trata de que un día un grupo de personas se pusieron a pensar, ¿qué haría Jesús frente a determinadas situaciones cotidianas? Me gusta la intención de la pregunta, y en un sentido, todos deberíamos hacernos la misma pregunta, pero real y filosóficamente, si lo piensa bien, hay algunos problemas con esa pregunta. En primer lugar, implica que nosotros sabemos lo que haría Jesús, y Él nos puede sorprender. Jesús siempre sorprendía a la gente. No piense que usted puede saber y determinar lo que haría Jesús. En segundo lugar, presupone que si sabemos lo que Jesús haría, nosotros también podríamos hacerlo. Y quiero decir, todo lo que tenemos que hacer es conocer lo que Él haría al enfrentar ciertas situaciones y nosotros proceder de la misma manera. Ahora escúcheme con atención. Nadie puede ser en Jesús, sino Jesús. Y si nosotros pudiéramos determinar lo que Jesús haría, probablemente haríamos lo bueno siempre. ¿No le parece? Pero lo que nosotros hiciéramos no sería más que una pequeña y barata imitación de hojalata y estaríamos tropezándonos cada paso, tratando de hacer lo que Jesús haría. Algunos hacen la pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Parece que esas personas olvidan que Jesús está aquí. Él no está allá lejos, en algún lugar del cielo, mirándonos a través de las nubes y diciendo, hagan lo que puedan. No. Su promesa sigue siendo válida. Vendré a vosotros, moraré en vosotros. Por lo tanto, la vida cristiana no es vivida por usted, es vivida por Cristo en usted. Hay una sola persona que ha vivido totalmente la vida cristiana, y su nombre es Jesús. Y si usted vive plenamente la vida cristiana, no se sienta orgulloso de eso, porque no es que usted la esté viviendo, sino que Jesucristo, quien mora en usted, vive la vida cristiana en su vida. Ese es el secreto. Él está aquí para hacer el trabajo que necesita ser hecho. Y por eso dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Por qué? Porque vendré a vosotros, porque moraré en vosotros. Yo soy el que produce esas obras en vosotros. Es necesario entender que fue mejor que Jesús se fuera al cielo para que enviara al Espíritu Santo. Muchos de nosotros pensamos que hubiera sido maravilloso si hubiéramos vivido en siglos pasados, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, caminando y ministrando en las playas de Galilea. Pero permítame decirle, mi amigo,
que nosotros tenemos ventajas sobre Pedro, Pablo, Mateo, Santiago, Bartolomé y todos los demás. Tal vez intelectualmente no lo creemos así, pero es la verdad, y se lo voy a probar. Por favor, busque Juan 16:7. Jesús dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí la palabra conviene significa es mejor, o es necesario. Por lo tanto, Jesús les dijo: si me quedo aquí, ustedes no podrán tener la bendición de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Para ustedes es mejor y necesario que me vaya. No solo que Jesús está con nosotros, sino que Jesús mora en nosotros para siempre, y eso desde cualquier punto de vista es muchísimo mejor. Seguramente todos ustedes saben, o por lo menos han escuchado, la historia de Marta, María y Lázaro, amigos muy cercanos de Jesucristo. Lázaro enfermó gravemente. Sus hermanas le enviaron un mensaje a Jesús, pidiéndole que venga a ayudar a Lázaro. Jesús no va de inmediato, sino después de unos días. Y cuando por fin llega a la casa de sus amigos, Marta como que le reprocha diciendo: Maestro, si hubieras venido a tiempo, nuestro hermano no hubiera muerto. Prácticamente lo mismo le dijo María. ¿Por qué no estuvo Jesús ahí? Pues porque se encontraba en otro lugar. Elemental, ¿no le parece? En tiempos del Señor Jesús, si Él estaba en un lugar con Pedro, no podía estar en otro lugar con Juan, porque mientras estuvo en la carne, Él solo podía estar en un solo lugar a la vez. Pero porque Él se fue al cielo y envió al Espíritu Santo, Jesús está con usted, donde quiera que vaya. Y está conmigo, donde quiera que voy. Y ninguno de nosotros nunca tendrá que decir: oh Señor, si tú hubieras estado aquí. Porque Él siempre está con nosotros. Él está vivo y mora en usted, mora en mí. Cristo vive en el cristiano. Jesucristo es la parte invisible del cristiano visible y está en nosotros. Y nosotros somos la parte visible del Cristo invisible. Stuart Briscoe es un amigo mío, genuino hombre de Dios y gran predicador. Y él frecuentemente relata lo siguiente. Dice: cuando me salvé, iba a vivir la vida cristiana cantando y silbando, y me dije a mí mismo: esto va a ser fácil. Pero después de poco tiempo, comencé a tropezar espiritualmente, y me dije: esto es más difícil de lo que pensaba. La vida cristiana es dura. Pasó un tiempo y tuve que decir: la vida cristiana no solo es difícil y dura, es imposible. Pero entonces descubrió la llenura y el poder del Espíritu Santo, y ya no dice que la vida cristiana es fácil, dura o imposible. Ahora dice que la vida cristiana es maravillosa. ¿Por qué viene el Espíritu Santo de Dios? Para producir las obras de Jesús. Es Cristo en nosotros produciendo la vida cristiana. Y si usted no aprende esto, va a tener tiempos muy difíciles en su vida cristiana. Bien, el Espíritu Santo no solo vino para producir las obras de Jesús, Él vino en segundo lugar para proteger la voluntad de Jesús. Usted no está solo, pertenece a Cristo. Veamos lo que Jesús dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Detengámonos un momento en la palabra Consolador. Es la palabra griega parakletos. En 1 de Juan 2:1 se la traduce como abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que un abogado hace por usted? Bueno, protege sus derechos, le defiende, le representa, vela por sus intereses y que se cumpla su voluntad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo?
no solo que produce las obras de Cristo en usted, sino que también protege la voluntad de Cristo. El Espíritu Santo representa al Señor Jesucristo en usted o en mí. En el Antiguo Testamento, las familias vivían juntas como tribus y tenían un paracleto, o sea, un abogado quien durante los problemas tribales defendía la causa de la familia a la que representaba, defendía el honor de la familia y defendía los intereses de la familia. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios ha venido a hacer en usted y en mí: defender la causa de Jesús, proteger el nombre de Jesús, desarrollar los intereses de Jesús en su corazón. Jesús es mi abogado, tanto como lo es el Espíritu Santo. Así que estamos relacionados con dos abogados. El Espíritu Santo de Dios es el abogado que vive en mí para proteger los derechos, los privilegios y la voluntad del Señor Jesucristo en mí. Jesús es mi abogado para proteger mis derechos delante del trono. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Satanás es el acusador que se acerca a Dios y le dice: ¿no ves lo que hizo Adrián? Volvió a fracasar. Dios, debes condenarle. Entonces Jesús pasa al frente y dice: Padre, es cierto que Adrián fracasó, pero él es mío. Me pertenece. Yo morí por sus pecados, hice expiación por ellos, y porque yo pagué por esos pecados, estoy aquí para defender su causa. Jesús, mi abogado, intercede por mí, y el Espíritu Santo hace intercesión por Jesús. El Espíritu Santo representa los derechos de Jesús en mi vida. ¿Cómo lo hace? Por medio de la convicción. ¿Alguna vez ha hecho algo que no debía hacer, y el Espíritu Santo da la voz de alarma en su vida? ¿Ha sentido como que alguien le habla y le dice: te equivocaste? No debiste actuar de esa manera. No debes vivir de esa forma. Arrepiéntete y confiesa ese pecado. Por lo general llamamos a esto la voz de la conciencia. ¿Cuál es ese poder que nos convence o redarguye de nuestro pecado? Bueno, yo no sé acerca de usted, pero es una realidad para mí. Cuando recibo la advertencia: Adrián, te está saliendo de los límites, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está protegiendo la voluntad de Jesús. Él es el abogado que representa a Jesús en el creyente. Es la obra del Espíritu Santo el poner inquietudes espirituales en su corazón al escuchar un mensaje como el presente. En el programa anterior estudiamos 2 de las 4 cosas que debemos aprender sobre el porqué de la venida del Espíritu Santo, y por qué nosotros debemos no solo igualar, sino aún exceder los trabajos del Señor Jesucristo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Primero, para producir las obras de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios que produce las obras de Jesús. Vean lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El énfasis está en la palabra otro Consolador. En el idioma griego hay 2 palabras para otro. La una significa otro de una clase diferente y la otra significa otro de la misma clase. En segundo lugar, para proteger la voluntad de Jesús. Usted no está solo, pertenece a Cristo. Veamos lo que Jesús dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Detengámonos un momento en la palabra Consolador. Es la palabra griega Paracletos. En 1 de Juan 2:1 se la traduce como abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que un abogado hace por usted? Bueno, protege sus derechos, le defiende, le representa, vela por sus intereses y que se cumpla su voluntad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No solo que produce las obras de Cristo en usted, sino que también protege la voluntad de Cristo.
el Espíritu Santo representa al Señor Jesucristo en usted y en mí. ¿Cómo hacerlo imposible? Usted recibe el Espíritu Santo de Dios cuando recibe a Jesucristo. Y el Espíritu Santo en usted producirá las obras de Cristo y protegerá la voluntad de Cristo. En tercer lugar, le ayuda a percibir las palabras de Cristo. Usted necesita entender a Jesús. Y el Espíritu Santo en usted le ayuda a percibir, a darse cuenta de las palabras de Cristo. Veamos lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora busquemos Juan capítulo 16, los versos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias a Dios que puedo percibir las palabras de Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios es mi Maestro, que vive en mí, y me ayuda a entender las cosas que no entiendo. Yo no podría estudiar para predicar a menos que pueda orar. Frecuentemente, he sentado junto a mi escritorio, oro y digo, querido Dios, enséñame. Y repito lo que dice ese hermoso himno: Señor, abre los ojos de mi corazón y ayúdame a entender todo lo que tu Santo Espíritu me enseñe. Por favor, busque 1 Corintios 2, desde el verso 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que el apóstol está diciendo es que hay verdades espirituales que usted simplemente no las entiende solo leyéndolas u observándolas. Hay ciertas cosas que usted no comprende solo escuchándolas. Hay cosas que no puede entenderlas emocionalmente. Ahora, note lo que dice desde el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Usted no me conoce a mí como me conozco a mí mismo. Y yo no le conozco a usted como usted mismo se conoce. Pero note, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Supongamos que yo pudiera poner mi espíritu dentro de usted. Entonces usted me entendería a la perfección, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho es tomar su Santo Espíritu y ponerlo dentro de nosotros, y por eso podemos conocer a Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es muy difícil que el hombre natural pueda entender las cosas del Espíritu de Dios, a menos que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Creo que sería más fácil que un perro aprendiera ópera. Así, el trabajo del Espíritu Santo es producir las obras de Cristo, proteger la voluntad de Cristo y percibir las palabras de Cristo.
Entonces sabemos que la única manera de conocer y verdaderamente entender todas estas cosas es teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esto es importantísimo. Esa es la razón por la cual Jesús se vuelve íntimo y precioso para nosotros. Sabemos cosas que el mundo no puede saberlas porque tenemos en nosotros la presencia del querido Espíritu Santo de Dios. Así que podemos hacer lo imposible por medio del Espíritu Santo, quien produce las obras, protege la voluntad y nos capacita para percibir las palabras de Cristo. Pero en cuarto lugar, promociona la adoración a Jesús. En Juan 16:14 leemos, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en mí? Glorifica al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la marca de una persona llena del Espíritu? Que habla en lenguas, realice milagros o pueda revelar misterios divinos. Con respecto a las opiniones diferentes a las mías en este asunto, debo decir que la genuina marca de una persona llena del Espíritu Santo de Dios es que siempre glorifica a Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Ahora, permítame darle una palabra de advertencia. Cuídese de cualquier movimiento religioso que tiene al Espíritu Santo como la figura principal. Y con esto no estoy denigrando el ministerio del Espíritu Santo, porque, como ya lo he dicho, Él es Cristo en el creyente. Pero algunos ministerios, de alguna manera, parecen que han cambiado el énfasis. Es como si dijeran, ahora que ya tienen a Jesús, es necesario que vayan al Espíritu Santo. A veces la gente me pregunta, Pastor Rogers, ¿ha recibido usted la segunda bendición? Y yo pienso, ¿qué quieren decir ellos con esto de la segunda bendición? ¿Es que las bendiciones de Dios vienen enumeradas? Creo que por lo general ellos quieren decir si yo hablo en lenguas, si realizo sanaciones, si profetizo y cosas por el estilo. Pero respondo, oh sí, la he recibido. Y ellos se entusiasman y me urgen, pastor, cuéntenos al respecto. Y yo les digo, la segunda bendición es descubrir lo que tiene la primera, cuando recibí a Cristo. Pero también he recibido la tercera bendición, que me ayuda a descubrir lo que no descubrí en la segunda. Le puedo asegurar que ellos no esperaban ese tipo de respuesta. Escúcheme atentamente lo que voy a decir. Usted puede profundizar en el conocimiento de Jesús, pero jamás puede ir más allá de Jesús. Y si usted observa un desfile que está guiado por el Espíritu Santo, entonces algo no está bien. Pero si usted ve al Espíritu Santo estar a un lado en el desfile, señalando a Jesucristo, entonces algo está muy bien. Déjeme aclarar que de ninguna manera estoy haciendo de menos al Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando de ser lleno del Espíritu Santo. Estoy diciendo que Jesús es glorificado por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo o una iglesia llena del Espíritu Santo buscará siempre glorificar al Señor Jesucristo. De eso se trata todo. Usted nunca puede ir más allá de Jesús. Y el Espíritu Santo vino para promocionar la adoración a Jesús. De paso, le diré que esto es clave para ser y permanecer lleno del Espíritu Santo. Algunas veces los creyentes oran diciendo, querido Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Y si Dios les preguntara, ¿por qué quieres ser lleno de mi Santo Espíritu? Entre las varias respuestas, algunos podrían decir, porque quiero ser un gran predicador de tu palabra. La palabra, o se vuelva un dedicado erudito bíblico, o un incansable ganador de almas, y vive una vida totalmente santificada. Pero verá, todas estas cosas son subproductos de lo principal.
¿Qué es lo principal? La gloria del Señor Jesucristo. Para eso vino el Espíritu Santo. Sería bueno que usted subraye en su Biblia Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo vino para enseñarnos todas las cosas relativas a Jesús, para enseñarnos a glorificar a Jesús, mas no para que glorifiquemos al Espíritu Santo. Así es como nuestro Señor quiere que nosotros hagamos las obras que Él hizo, e incluso las superemos. Y algunos de ustedes justificada y preocupadamente preguntarán, pastor, ¿cómo podemos nosotros superar las obras de Cristo? ¿No suena eso un poquito preponderante? Si el Señor hasta resucitó muertos. Permítame decirle algo. Todos los milagros que Jesús realizó, los milagros de gloria, solo tipifican y retratan los milagros de la gracia. Supongamos que después de mi mensaje en la iglesia y durante la oración, una persona parapléjica en una silla de ruedas es traída para que oremos por ella. Yo pongo mis manos sobre esa persona y todos vemos cómo esos brazos y piernas comienzan a pulsar con vida. Y esa persona salta de su silla de ruedas y comienza a glorificar. Es Dios que de tal manera está controlando esa vida que es difícil de explicar. Eso sería un auténtico milagro y nadie puede negarlo. Le puedo asegurar que la próxima vez que tuviéramos una reunión, habría tanta gente en la iglesia que no se podría encontrar ni un centímetro cuadrado vacío. Todos prácticamente buscando sanidad física. Ahora, si la sanidad física es tan tremendamente importante para muchas personas, yo quiero hacer una pregunta. ¿Jesucristo tuvo el poder para sanar? Y usted responderá, por supuesto que sí. Otra pregunta. ¿Sanó Él a todos? No. Incluso muchas veces, después de sanar a alguien, Jesús le pedía que no lo contara a nadie. Junto al estanque de Betesda había muchos enfermos. Jesús sanó solo a un hombre. No sanó a todos los enfermos que estaban en ese lugar. Pero en estos días tenemos un mundo lleno de traficantes de milagros que quieren que todos los enfermos físicos sean sanados y ponen tremendo énfasis en la salud física. Déjeme compartir con usted lo que sucedió en una iglesia un miércoles por la noche. Una preciosa jovencita, como de 12 años de edad, en una silla de ruedas fue traída al frente, no para pedir que Dios la sanara. Ella me dijo, pastor, quiero entregar mi corazón a Jesús. Ni siquiera puedo describir cómo bendijo mi ser el escuchar a esa niña hablar de su fe en Cristo. Y
Y fue un milagro mayor esa muchacha entregando su corazón a Jesús que aquel parapléjico que se levantó de su silla de ruedas. Y si usted me pregunta por qué, le diré por qué. Para que Jesús sane a un enfermo, Él simplemente tiene que decir, sánate. Pero para salvar a esa jovencita, Él tuvo que morir en agonía y sangre. Su sangre fue derramada para salvar espiritualmente, aunque uno esté enfermo físicamente. Un estudiante universitario le preguntó a su pastor, Pastor, ¿cree usted que hay vida en otros planetas? El pastor le contestó, no, hijo, no creo que la hay. Pero el joven insistió, Pastor, piénselo. De los billones y billones de estrellas, universos y galaxias que existen, ¿no cree usted que haya vida en otros planetas? No. Yo no puedo probar que hay o no hay vida en otros planetas, pero simplemente no creo que la haya. Y el estudiante, creyendo que había acorralado teológica y racionalmente a su pastor le dijo, entonces, pastor, ¿podría decirme por qué Dios se dio el trabajo de crearlo todo? Y el pastor le contestó, hijo, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Él solo habló y todo existió. Me encanta esa respuesta. Lo vacío se llenó. Y como lo dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Escúcheme, la única vez que Dios enfrentó un problema fue cuando Jesús murió en la cruz, entre agonía y sangre. Murió para salvar a los pecadores. Y eso, mi amigo, es el mayor de los milagros. El salvar un alma